Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis amados hermanos. No necesito esto porque estoy yo solo aquí frente a la cámara, pero recordemos que debemos usarlo, debemos lavarnos nuestras manos. No ha terminado, estamos en un pico terrible de esta enfermedad y mientras el Señor no se la lleve, nosotros debemos ser sabios y guardar nuestras precauciones, usar el cubrebocas, la sana distancia, el aseo personal, todo eso. Recordemos que es muy, muy importante en esta época. Gracias a Dios, el Señor ha permitido que los hermanos que han pasado por enfermedad están restaurándose bien y le damos gracias a Dios por ello. Pues bueno, amados hermanos, hoy estamos aquí para continuar esta serie de mensajes acerca de la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Hasta ahora pues nuestros hermanos nos han enseñado que es una carta fuerte, una carta muy clara, donde el apóstol Pablo pues se está presentando como apóstol, donde está defendiendo el evangelio, que hay un solo evangelio, todo eso que hemos visto. Y hoy llegamos a un momento que seguramente Pablo no hubiera querido tener que llegar a pasar por eso. Un momento que seguramente él nunca hubiera deseado que pasara. Vamos a repasar un poquito lo que vimos en Gálatas 2:9. Acompáñenme por favor. Gálatas 2:9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En esta porción de la carta, el apóstol Pablo se va a enfrentar a una de estas que eran consideradas columnas de la iglesia. Iba a tener un enfrentamiento con Pedro. Hoy vamos a ver esa parte de la carta a los Gálatas donde Pablo y Pedro tienen este enfrentamiento y Pedro es exhortado. Vamos primero a leer nuestro capítulo, por favor, nuestro pasaje. Acompáñenme, por favor. Todos vamos a Gálatas 2, vamos a leer desde el 11 hasta el final del capítulo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia,
entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe esta mañana. Amado Señor, te quiero dar muchas gracias porque nos permites estar reunidos esta hermosa mañana, porque nos das este lindo día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido conmemorar la cena del Señor. Te damos gracias porque nos permites ahora, en este tiempo, estar reunidos como iglesia, aún en casa, Señor, aún en casa estamos reunidos como iglesia. Te damos gracias porque nos permites esta tecnología por medio de la cual podemos estar todos, aunque no podemos vernos físicamente, estamos todos reunidos como iglesia. Y eso es lo importante, Señor, es lo que tú anhelas, que tu iglesia se reúna. Por eso te doy gracias ahora y te pido que el día de hoy tú guíes estas palabras, Señor, que van a ser dichas hoy, que sea tu palabra la que sea dicha, que quites cualquier cosa mía, cualquier cosa de mi carne, cualquier cosa que estorbe tu mensaje y que solamente sea tu palabra la que sea expuesta este día. Todo esto te lo pido dándote gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Muy bien. Como vemos en esta porción, tenemos temas muy, muy importantes. Tenemos muchos temas, podemos ver muchos temas aquí, en esta parte de la carta, ¿verdad? Podemos empezar por preguntar, pues, ¿qué hacía Pedro en Antioquía? ¿Qué estaba haciendo él? ¿No? Él tal vez no tenía por qué estar ahí, por qué lo mandaron. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es la reconvención que le hace Pablo a Pedro. Entonces vamos a atender lo que, pues, después de pedir dirección del Señor, Él me mostró que podían ser los temas más importantes para exponer el día de hoy. Bueno, y antes de entrar al tema de hoy, quiero comentarles un punto que me di cuenta y se me hace que debe ser un verdadero dolor de cabeza para la iglesia romana. Un verdadero dolor de cabeza. Que es el tema ese de la infalibilidad papal. Ese tema de que los papas no se equivoquen. Se me hace que debe ser cuesta arriba. No me puedo imaginar. Imagínense, vamos a imaginarnos que está ahí en el Vaticano, que está un concilio con todos obispos y cardenales y se para, no sé, Monseñor Norberto o de Guadalajara, ¿cómo se llama? Sandoval Íñiguez o Castro, el de aquí, cualquiera de los cardenales se para y le dice: oye, Francisco, estás bien perdido, eres un hipócrita y un doble cara. ¿Se imaginan? ¿Se pueden imaginar eso? Y pues básicamente es lo que estamos viendo aquí. Digo que esto es debe ser un dolor de cabeza para la iglesia romana, porque ellos sostienen, entre otras afirmaciones que no son bíblicas, que Pedro era el principal de los apóstoles, era el primer apóstol de Jesucristo, cosa que no está sustentada bíblicamente. También dicen que Pedro tenía las llaves del reino, por ejemplo. También sabemos que eso no. Pero lo más importante que se me hace que entre en gran conflicto con ellos es eso de que Pedro es el primer papa. Si Pedro era el primer papa, no se podía haber equivocado. Y aquí vamos a ver al final de este pasaje que Pedro se equivocó. Y vemos en otras cosas que se equivocó Pedro, ¿verdad? Se equivocó cuando quiso ser violento con el Señor, cuando estaba en presencia del Señor Jesús, cuando el Señor le había dicho que no, o se equivocó cuando él dijo que no iba a renegar de Jesús. Y aquí vemos que se vuelve a equivocar. Entonces yo creo que eso este pedazo de la carta a los Gálatas, en verdad que a la iglesia romana les debe caer gordísima. No sé cómo lo justifica, ni siquiera sé si esté en su Biblia, no lo investigué. Pero bueno, volvamos a nuestro tema.
¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo aquí? En la segunda parte del versículo 11 de este capítulo 2 dice: le resistí cara a cara porque era de condenar. ¡Wow! Terrible lo que estaba pasando. Estaba el apóstol Pedro, no sé, tal vez diciendo algo o compartiendo con los judíos o platicando, o incluso estaba dando el evangelio, y llega el apóstol Pablo y cara a cara lo reprende, porque lo que estaba haciendo era de condenar. Vamos a ver adelante qué es eso. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Si lo vemos ahorita en nuestro contexto, actualmente, podemos considerar que Pablo fue rudo, fue desconsiderado con Pedro. ¿Por qué no lo llevó aparte? Y aparte habló con él y lo reprendió aparte. ¿Por qué lo hizo en público? O incluso, ¿por qué no nada más oró por él y lo perdonó? ¿Por qué? Pues porque lo que estaba haciendo el apóstol tenía que ser así. Vamos a ver al final que todo esto tenía que ser así. El apóstol fue enérgico con Pedro porque la situación así lo ameritaba. Necesitaba ser enérgico con Pedro en ese momento. Tenía que ser fuerte con él y tenía que hacerlo en el lugar en el que estaba. ¿Por qué? Porque así es como estaba hecha la situación. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Lo tenía que hacer en ese momento donde encuentra a Pedro reunido con la gente que tenía que oír lo que Pablo tenía que decir. Ya otro hermano nos comentó, tenemos también que tener claro eso, que Antioquía fue la primera iglesia con gentiles, la primera iglesia en la que se empezó a alcanzar a los gentiles. También había judíos, lo vemos en Hebreos 11, 19, como después de que muere Esteban, salen los cristianos de Jerusalén y van, entre otras regiones, menciona Antioquía. Sabemos que había judíos convertidos en Antioquía, pero había gentiles, había personas griegas o romanas comunes y corrientes que ya habían recibido el evangelio de salvación y ya eran cristianos, no eran nada más judíos los que había ahí en Antioquía. También de Antioquía partían las misiones, era como el centro misionero, como la capital misionera de esa época. Eso era Antioquía, y allí precisamente es donde sucede esto. Por eso era importante que en ese lugar que estaba siendo, digamos, el principio de la iglesia primitiva para los gentiles y el principio de las campañas evangelísticas para los gentiles, quedara claro lo que estaban haciendo y que tenía que corregirse lo que no era correcto, como en muchas cartas que escribió el apóstol Pablo. Corintios también es una carta que gran parte de la carta es reprensión a una de las iglesias. Pero bueno, ahí ocurre esto, ¿sí? Y también nos tiene que quedar claro que Pablo era un hombre muy celoso de la palabra. Como judío era muy celoso de la palabra de Dios. Recuerden cómo estaba él inflamado por lo que él consideraba en aquel momento que estaba en contra de la palabra. Cómo persiguió a los cristianos porque era celoso de lo que creía. Y obviamente a partir de que tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo, tiene ese conocimiento, conoce la verdad, se vuelve celoso de esa palabra. Y también con ese mismo celo del evangelio es con el que está defendiendo aquí ese evangelio que vimos antes, que no hay otro evangelio, es un solo evangelio, ¿sí? Entonces, tanto celoso de la ley como celoso del evangelio, Pablo así actúa en esta situación, ¿sí? Él es por eso celoso, por eso dice aquí, le resistí cara a cara, y adelante nos hace ver que fue en público, lo vamos a ver adelante. Entonces, no es de sorprender que Pablo actuara así. No podemos considerar que él estuviera actuando mal porque era lo que tenía que hacer en ese momento, ¿sí?
¿De qué es lo que lo acusaba? ¿De qué es lo que lo acusaba? Dice, porque era de condenar. ¿Qué es lo que era de condenar? Es una declaración muy fuerte. Una condenación siempre es una declaración muy fuerte. Cuando hablamos de que algo debe ser condenado, no es cosa fácil ni sencilla. Y aquí el apóstol Pablo presenta en esta, que aparentemente es su primera carta, podemos decir que aquí empieza el principio de su estilo epistolar, donde él hace una declaración e inmediatamente después da las razones y los motivos de los por qué hace esa declaración. Aquí dice, porque era de condenar, y inmediatamente en el versículo 12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es muy, muy fuerte, le dice cosas muy, muy fuertes, ¿verdad? Le está diciendo simulador, hipócrita, cobarde, mentiroso. Muy, muy fuerte lo que está diciendo, pero es lo que él estaba viendo de la actitud de él, de la actitud de alguien que además sabía que lo que estaba haciendo no era correcto. El apóstol Pedro ya había tenido un encuentro personal también con Jesucristo, además del tiempo que estuvo con él. Tuvo después, en Hechos 10, en el Hechos 10 nos narra ese evento, que yo digo que es el primer evento multimedia de la historia, porque multimedia es cuando se utilizan dos medios, que es lo visual y lo auditivo, y aquí bajaba un rollo del cielo, se abrió un rollo con ilustraciones y una voz le decía, por eso digo que es un evento multimedia, pero la verdad es que en ese evento en el que Pedro es confrontado con lo que creía y el Espíritu Santo o Dios mismo le está revelando la verdad, no de seguir la costumbre ni la ley, sino la verdad ahora en Cristo. Entonces, Pedro después de esto le dice, ¿recuerdan la historia? Que lo busca a alguien, resulta que es Cornelio y va con Cornelio. Acompáñenme por favor al versículo 28 del capítulo 10 de Hechos. Dice, está reunido con ellos, les pide que se quede a comer, Cornelio y les responde, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y vea lo que dice Pedro. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Continúa así el capítulo 10 y en el versículo 11 todavía tiene que dar la explicación cuando llega con los demás hermanos de la iglesia de Jerusalén y le dice, oye, te vimos comiendo con gentiles. Y Pedro les explica, es que el Señor me reveló esto. Pedro sabía perfectamente qué es lo que tenía que hacer con los gentiles. Tenía que estar con ellos, comer con ellos, considerarlos sus hermanos. Y aquí, por la influencia de estos que venían de Jerusalén, lo dejó de hacer, cambió su actitud hacia los hermanos, de algo que el mismo Dios, aquí lo declara Pedro, Dios mismo le hizo saber cómo debía ser su relación con los gentiles, ¿verdad? Entonces, vemos aquí cómo el apóstol Pablo le hace ver a Pedro que eso que estaba haciendo es lo que llama simulación o hipocresía. Y esa simulación y esa hipocresía obviamente estaban deteriorando el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje de salvación, ese evangelio que estaba Pablo tan empeñado en defender. Por eso Pablo estaba tan molesto, por eso lo encara, por eso le dice que es de condenar, ¿sí? Entonces son errores que todos sabemos, hemos oído alguna vez o hemos conocido o sabido de una iglesia
que por errores en el liderazgo ha habido divisiones o incluso se han destruido iglesias por errores en el liderazgo, por errores de juicio, por errores morales, por falta de congruencia en el liderazgo con lo que predican, con lo que hacen. Y aquí es lo que estaban viendo los discípulos de Antioquía con respecto a lo que estaba haciendo Pedro. Decían, me vienen a predicar un amor que es único para todos, pero a la hora de compartir el pan, me rechaza y se va con ellos. Era terrible la situación, era terrible lo que estaba haciendo, por eso lo reprende, ¿verdad? Por eso lo llama simulación e hipocresía, y le dice que es de condenar, pero no solamente la simulación y la hipocresía. Vamos a ver el versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Nuevamente vemos aquí que nos hace ver claramente que se lo dijo enfrente de todos. Es importante que consideremos esto. Ya van 2 veces que dice que lo resistió cara a cara y enfrente de todos. Es importante que lo veamos porque me gusta a mí decir que a Dios no le gusta gastar tinta. Si no fuera un detalle importante, no estaría aquí en la Biblia, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo ve que no andan conforme a la verdad del Evangelio y le dice a Pedro, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? No solamente era de condenar su actitud que estaba debilitando el Evangelio, sino que era algo todavía más grave. Estaba literalmente condenando a los creyentes nuevos. Estaba condenándolos porque los estaba uniendo, los estaba atando a una ley que primero no era para los gentiles. Una ley que no era para los gentiles, era para los judíos, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá. Para ellos era esa ley. Y además es una ley que vamos a ver adelante, lo sabemos, no pudo salvar a nadie. Es increíble que Pedro no solamente estaba fallando en su testimonio, sino estaba atando, estaba obligando a estos nuevos convertidos a rechazar la gracia de Dios. Era verdaderamente fuerte y terrible lo que estaba haciendo. Cumplir la ley era algo que no era posible. Santiago 2:9, buscando un versículo que lo diga, dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Este versículo me gustó porque engloba las 2 cosas que vemos aquí. Primero, hace saber que la acepción de personas es pecado. Entonces, Pedro estaba pecando. Y después nos hace saber que si faltamos en una sola cosa de la ley, estamos fallando en toda la ley. Entonces, este versículo de Santiago 2:9 nos hace ver claramente el terrible error que estaba cometiendo Pedro al hacer acepción de personas y al ligarlos o al forzarlos a someterse a una ley que no era para ellos y que no los iba a salvar, no iban a alcanzar. Entonces, lo que puedo entender claramente de estos versículos, cuando el apóstol le dice que es de condenar, es básicamente por estas 2 razones. Primero, porque estaba pecando al hacer acepción de personas, estaba fallando en el testimonio, estaba fallando en el Evangelio y estaba ligándolos a una ley que irremisiblemente los iba a llevar a la condenación. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver otro punto que es muy importante en para que veamos por qué fue esta reprensión a Pedro.
Leamos el 2:14, la primera parte. Dice: por cuanto vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Ya vimos que el apóstol estaba fallando, pero no solamente eso, no solamente estaba fallando, sino que está cayendo en el peligro de fallar en el Evangelio que le fue dado. El Evangelio del Señor Jesucristo le fue, por medio del cual fueron salvos primero Pedro y los otros apóstoles y después Pablo. Ese evangelio que estaba dando Pedro no era el verdadero evangelio del que vamos a ver durante toda la carta que Pablo está tan interesado en defender. Entonces nos hace ver que el verdadero evangelio está equivocado, y aquí el apóstol Pablo utiliza una de esas técnicas que también utiliza en sus cartas, que es usar su experiencia previa. Pero aquí no nada más es la de él, sino que incluye a Pedro en su experiencia. Pedro utiliza tanto la vida de Pedro como de Pablo, los incluye en la siguiente anécdota para hacerle ver que estaba equivocado en lo que estaba haciendo. En este momento, me imagino el apóstol Pedro sorprendido por la reacción, por la increpación que le estaba haciendo Pablo, y sabiendo, reconociendo que lo que había hecho no era correcto. O sea, él estaba sintiendo que eso que le estaba diciendo no era correcto, pero me imagino que todos los demás que estaban ahí, las personas que habían oído a los dos seguramente, a Pedro y a Pablo, y que estaban reunidos ahí en ese momento con él, estaban atentísimos escuchando. Entonces Pablo le dice, acompáñenme a leer el versículo 15. Recuerden que involucra a Pedro, dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. ¿Cómo lo involucra a él? Ya no es nada más la experiencia de Pablo, sino incluye a Pedro también. Nosotros como gentiles, entonces está incluyendo a Pedro y a los demás judíos que estaban ahí escuchando. Nosotros, judíos de nacimiento, que no estaban entre los gentiles, en el versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Escuchan todos lo que estoy diciendo? Todos nosotros los judíos no somos salvos por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Lo sabemos, dice aquí, sabemos que el hombre no es justificado. Y continúa diciendo: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Nuevamente les repite, no somos justificados por la ley. Ya no tenemos por qué seguir atados a la ley. Eso no nos va a justificar. Y concluye esta parte diciendo: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Y en el versículo 17 dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. En esta parte estamos viendo esa asombrosa demostración de la habilidad que el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo le da al apóstol Pablo para decir las palabras correctas en cada momento, logrando que en estas poquitas palabras, en estos poquitos versículos, atrapó la atención del apóstol Pedro,
de los demás judíos y de los demás que estaban ahí, que también habían recibido la gracia del Señor Jesucristo. Cuando dice el segundo nosotros, ya está incluyendo a Pedro y a él, a los judíos y a los demás que también han creído en el Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo en estos pequeños pasajes logra reafirmar el Evangelio y que la fe no está en las obras, como decían los judíos, sino en la fe en la que los gentiles habían creído. Les está diciendo también a los gentiles y a los judíos que la fe en Jesucristo es la fe correcta, no en las obras, sino que la única fe correcta es en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Es la única que hay. Vemos cómo alcanzó en este mismo momento a los judíos, a los gentiles y finalmente al corazón de Pedro, que es a quien quería alcanzar. El corazón de Pedro, que por alguna razón había sentido temor por las costumbres de los judíos, por ser aceptado por los judíos, por eso no sabemos exactamente qué es, pero lo que sí sabemos es que es esta reconversión que le hace el apóstol Pablo a Pedro, lo hace que vuelva a su origen. Lo vamos a ver adelante. Entonces vemos qué importante es la obra que hace el apóstol Pablo aquí para volver a dar el Evangelio, volver a centrar el Evangelio en la salvación por medio de la obra del Señor Jesucristo y de una vez por todas quitar de la mente de los judíos y los gentiles que habían sido llevados a las obras a que rechazaran eso que no les iba a dar salvación. ¿Cómo sabemos que tocó el corazón de Pedro? ¿Cómo podemos saberlo? Vamos por favor a Hechos 15. En Hechos 15 nos narra, es muy padre, no tenemos tanto tiempo, pero empieza Hechos 15 diciendo, porque hubo una discusión no pequeña, hablando de esto, pero vamos hasta el versículo 7 de Hechos 15. Cuando todos están discutiendo que sí, que la ley, que el sábado, que no sé qué, y se para Pedro en el capítulo 15, versículo 7 de Hechos y dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Este evento, conocido como el Concilio de Jerusalén, en el que se presenta esta resolución que da Pedro al conflicto que se había generado por hacer que los gentiles siguieran atados a las reglas de los judíos, o que los judíos siguieran atados a sus reglas aún ya siendo libres en Jesucristo. Qué manera de terminar una discusión. La palabra de Dios es un instrumento inatacable, es un argumento inapelable. Siempre que usamos correctamente la palabra de Dios, no hay forma de continuar argumentando en contra de ella. Y aquí es lo que hizo el apóstol Pedro. Le quedó clarísimo lo que Pablo le dijo en Antioquía. El Señor quizás le redargulló todo este tiempo, y cuando llegó al concilio, que había hermanos que seguían insistiendo en judaizar, les dijo, ya basta.
ni nuestros padres. Al referirse a sus padres, no se refería únicamente a sus padres, sino hasta Abraham. Todo el tiempo que estuvo en vigor la ley, no pudo rescatar a uno, y el único que la cumplió fue el Señor Jesucristo. Es en verdad una porción hermosa en la que vemos cómo el Señor obra prodigiosamente en la vida de sus hijos, cómo el Señor usa su palabra sabiamente para, como dice su misma palabra, redarguir, instruir, corregir. El resto del capítulo es una hermosa declaración del apóstol Pablo sobre su vida, sobre lo que el Evangelio había hecho en su vida, insistiendo en la obra restauradora del Señor Jesucristo. En esta parte, el apóstol Pablo, a partir del 18 en adelante, hace declaraciones maravillosas, hermosas, como soy muerto para la ley, a vivir para Dios, en el 19. En el 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y adelante mismo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Después dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y termina recordándonos de quién. Dice al final del 20, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es en quien tiene puesta su fe. Y termina diciendo, no desecho la gracia de Dios. Me impresiona el apóstol Pablo, siempre proclamando a Cristo, siempre proclamando el Evangelio, siempre con la salvación que está ligada a la obra del Señor. De estos versículos podríamos hacer otro mensaje, pero ni tenemos tiempo ni es el tema de hoy. Me gustaría abundar más, pero ya no tengo tiempo. Y además nuestro tema de hoy era la discusión con Pedro, la reconvención a Pedro. Y esto es más Pablo íntimo en su relación con el Evangelio. Pero lo que sí puedo ver en esta parte, en estos versículos que hemos leído, es cómo Dios utiliza todo, absolutamente todo, para su gloria. Nos gusta mucho decir que la voluntad de Dios es soberana y perfecta, y que sus caminos son inescrutables, y que no entendemos. Y aquí vemos un caso claro de eso, de todo eso. No entendemos. Si alguien en la época nos platica, oye, ¿qué crees? Pedro y Pablo tuvieron un tiro. Sí, hay tiro. ¿Se imaginan? Si nos quedamos con esa imagen. Pero no, el Señor hace todo de tal forma que es impresionante. Fue una discusión, efectivamente, fue una confrontación seria y fuerte enfrente de gente, pero una confrontación que tenía que pasar, que tenía que ser así y en esos términos. ¿Y por qué digo que utiliza todo para su gloria? Porque vamos a ver cuál es el resultado. ¿Cuál es el resultado final de ese enfrentamiento entre Pedro y Pablo? Hay muchos, pero básicamente voy a mencionar unos. Primero, de una pelea callejera, logramos que Pablo sea reconocido como apóstol del Señor Jesucristo. Se le reconoce su autoridad, la autoridad que tiene de parte de Dios, y posteriormente en el concilio es aceptado y reconocido y enviado como el encargado de la evangelización de los gentiles. Ese es básicamente el primer resultado que veo aquí. Otro que veo es que Pedro, después de que había sido encontrado en falta, es restaurado. Cuando vemos este pasaje que vemos del concilio, Pedro, ¿cómo se puede parar enfrente de todos y decir eso si no tuviera esa investidura, esa autoridad que le dio el Señor Jesucristo? El Señor lo restauró para que pudiera pararse ahí y no le dijera, tú cállate, que tú también andas judaizando en Antioquía. No, él se convenció de que estaba equivocado
Él recibió esa reprensión, ese redarguir del Espíritu y corrigió. Y tan lo corrigió que aquí lo hizo públicamente. Así como fue reprendido públicamente corrigió lo que había hecho. Otra cosa que vemos aquí es que cualquier lugar es bueno, cualquier momento es oportuno para dar el Evangelio. Y una pelea callejera, en un pleito entre hermanos. ¿Y qué es lo que hace el apóstol? Les da el Evangelio a todos los que están oyendo. No nada más estaba argumentando, no nada más estaba presentando sus argumentos contra Pedro, sino que le da el Evangelio a todos. Les vuelve a centrar el Evangelio. Otra cosa que vemos aquí es cómo el mismo Evangelio se vuelve a centrar en la obra del Señor Jesucristo, en la justificación por gracia, por medio de la fe. Nuevamente vuelve a ser el centro del Evangelio y no como se estaba desviando ahí hacia las obras. O se le estaban poniendo condiciones para ser salvos. No, ¿qué es lo que se hace aquí? Se vuelve a centrar esto. Otro resultado que veo de este enfrentamiento es que todos nos podemos equivocar. Todos nos podemos equivocar. No importa cuánto conocimiento o sabiduría nos dio el Señor. Todos nos podemos equivocar. Y también veo que todos podemos corregir, todos podemos ser redarguidos y corregidos y restaurados. Imagínense, hermanos, nada más consideren esto. Si todo esto surgió de un enfrentamiento entre dos hermanos, si todo esto surgió de un pleito en una calle en Antioquía, imagínense nada más las posibilidades de lo que puede resultar de que nosotros pongamos en práctica el amar al prójimo. Imagínense lo que puede resultar si nosotros aceptamos el desafío de compartirle a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, a nuestros familiares, a las personas que sabemos que están pasando por enfermedad. Sabemos que ahorita es muy difícil ir a visitarlos, pero les podemos hacer una videollamada, los podemos invitar a un Zoom y cotorrear de cualquier cosa y compartirles el Evangelio, darles el mensaje de salvación. Si todo esto pudo salir de un pleito, imagínense lo que puede salir del amar a nuestro prójimo, de cumplir el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a orar. Padre bueno, Señor Santo, te doy gracias esta hermosa mañana, te doy gracias por este tiempo lindo que me permites tener, porque yo sé que mis hermanos están ahí, aunque no los puedo ver en este momento, no los podemos saludar, no los podemos abrazar, pero están aquí, sabemos que están reunidos aquí como iglesia. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque nos has permitido encontrar en esta porción de tu palabra, en este pleito que hubo entre apóstoles, como tú, Señor, lograste cosas maravillosas. Y te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú nos permitas seguir siendo parte de tu obra, Señor. Que nos llenes de ti para poder cumplir, Señor, con esa encomienda que tú nos has dado y ese mandamiento que tú nos has dado. Te lo pedimos todo esta mañana, dándote gracias, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias, hermanos. Dios les bendice. Les mando un abrazo. Saben que los amo. No los puedo ver, pero los amo, los extraño. Ojalá y pase pronto. Sigamos orando para que el Señor permita que pronto pase ya esta pandemia. Y recuerden, sigamos guardando todas las medidas necesarias. Bendiciones, bendiciones.
Amados hermanos, pues para terminar quiero recordarles que tenemos todos un compromiso con nuestro Dios, que es ser fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Cuando el Señor nos llama a ser fieles, nos llama a ser fieles en todo, porque Él es fiel. Él es fiel, Él no nos deja, Él no nos desampara, no nos abandona, siempre nos protege, nos cuida. Aun cuando hemos pasado por la aflicción, Él nos saca. Estamos viendo una serie de mensajes sobre el Salmo 46, como efectivamente nos dice que el Señor nos protege, pero dice que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quiere decir que cuando pasamos por tribulación, el Señor pronto va a estar ahí para auxiliarnos, y lo hace, lo hemos visto. ¿Cuántos hermanos acaban de pasar por la enfermedad y gracias a Dios el Señor fue su auxilio y los restauró? Y el Señor lo único que nos pide es que seamos fieles en algo que Él ya nos da. Nada más nos pide que le demos la parte de lo que Él nos da. No nos pide que hagamos algo más. Lo único que quiere es nuestro corazón ser puesto a prueba en algo que todo nos ata a eso, a lo material, a lo económico. Y el Señor lo que quiere es probar nuestro corazón en eso, que seamos fieles en eso. No quiero ser ni drástico, ni grosero, ni mucho menos, pero ¿cómo podemos decir que cumplimos como cristianos si no cumplimos como cristianos? Es una instrucción muy clara de que de eso que el Señor nos da, eso que Él nos proveyó, por eso nos dice en la palabra, conforme lo que te prosperó. No es de lo que tú tienes, ni de lo que tienes ahorrado, ni que saques, no, de lo que el Señor te dio. Y si el Señor no te prosperó esta semana, pues obviamente no podrás dar, pero si te prosperó, una parte de eso es para nuestro Dios. Es nuestro corazón lo que el Señor está probando ahí. Nosotros no podemos abrir el corazón, tomar una rebanada y ponerse al Señor, aquí está, no, pero sí podemos probar nuestro corazón en eso, que nos ha de costar tanto trabajo como abrir la cartera, nos ha de costar más o menos el mismo trabajo que abrir el corazón. Hermanos, ahí está el número de cuenta, ya todos los deben saber, si no, ahí lo estamos viendo en la pantalla. Si ustedes prefieren ponerlo en un sobrecito y pasar a dejarlo al ministerio, estamos todas las mañanas de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2:30 más o menos. Si ustedes gustan también, pueden venir aquí, si no tienen cuenta de banco o se les complica, si no pueden hacer transferencia, aquí estamos de lunes a viernes, de 9 a 2 más o menos. Amados hermanos, permítame orar por los diezmos y ofrendas. Dios amado, Señor Santo, te quiero dar muchas gracias, porque Señor, tú eres fiel con nosotros, porque tú nos prosperas, tú nos abundas. Y Señor, te quiero pedir que tú dispongas en nuestro corazón el ser fieles en esto, Señor, de los diezmos y las ofrendas, Señor. Te pido que tú nos permitas ser fieles en ellos, sabiendo que lo que hacemos, Señor, es por fidelidad a lo que tú nos das, Señor. Señor, sabemos que eso va a ser usado para que el Evangelio se siga proclamando, para gastos de la iglesia, para el sustento de la iglesia, Señor. Para eso los dispuso el Señor, y por eso, Señor, te pedimos que a todos nos pongas en nuestro corazón ese anhelo, ese deseo, esa fidelidad de cumplir con nuestros diezmos y ofrendas, Señor. Te pedimos que los bendigas, que sean usados sabiamente, y que tú sigas, Señor, proveyendo, prosperando y abundando a nuestros hermanos. Todo esto te lo pido ahora, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bendiciones.